Bienvenido al viaje de la vida de la cantautora mexicana Gloria Trevi. Nacida como Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, fue una proverbial historia de pobreza a riqueza, que pasó de la pobreza al estrellato con un éxito y una fama incomparables. Su extraordinaria historia está marcada por dificultades, resiliencia, controversia y eventual redención. Gloria Trevi nació en el humilde pueblo de Monterrey, México, el 15 de febrero de 1968. Creció en una familia numerosa donde las dificultades eran una realidad constante en la vida. Desde temprana edad mostró una chispa de talento y una determinación ardiente que luego definiría su carrera. Gloria Trevi nació en el Hospital Muguerza a las 14 horas del 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León. Es hija del arquitecto Manuel Treviño Cantú y Gloria Ruiz Arredondo. Fue criada, desde su nacimiento hasta los 12 años de edad, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A sus 10 años, sus padres se divorciaron y se trasladó a vivir a su ciudad natal junto a su madre y hermanos. Durante la secundaria, mostró interés por la música de rock estadounidense y británico ya que escuchaba con frecuencia a Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple, Pat Benatar y Janis Joplin, entre otros. Asimismo, estudió clases de ballet impartidas por su madre. En 1982, a sus 14 años, el programa musical y de concursos XCTU de Televisa lanzó una convocatoria en busca de la doble del personaje Chispita, protagonizado por la cantante y actriz Lucero. Viajó a la Ciudad de México junto a su madre para participar en el certamen. Debido a su gran parecido con la joven actriz, ganó el concurso y le otorgaron como premios el vestuario del personaje y una beca de estudios artísticos en el Centro de Capacitación de Televisa. Bajo la autorización y acompañamiento de su madre, estudió durante un año en la capital mexicana donde, a sus 15 años, poco antes de finalizar sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa, fue presentada con el productor Sergio Andrade. Gloria audicionó cantando algunas de sus primeras composiciones y Andrade le propuso involucrarla en uno de sus proyectos musicales. En 1985, Gloria y Andrade formaron el grupo musical Boquitas Pintadas. El éxito de su primer sencillo con el mismo nombre fue explosivo. Catapultó a Gloria al centro de atención, con la imagen sensual y rebelde que más tarde se convertiría en su marca registrada. Boquitas Pintadas, compuesta por Gloria, Raquel Portillo, Mary Boquitas, Pilar Romero, Mónica Murr y Claudia Rosas. Desde ese momento, iniciaron las preparaciones. Andrade comenzó a enseñarles música, canto, actuación y vocalización. Les dio lecciones de solfeo y más tarde les entregó las canciones que formaron parte de su álbum homónimo, del cual fue productor y director. Entre la selección de canciones, Amor Cavernícola y Se hace noche, fueron escritas por Trevi, quien se preparó durante un año, al igual que las demás integrantes, estudiando lecciones de piano y aprendiendo a leer música. Cuando Boquitas Pintadas lanzó su primer sencillo en radio, No puedo olvidarlo, en 1986, el grupo se había desintegrado por diferencias entre sus miembros y la discográfica. Gloria, quien sufrió una fuerte crisis económica, empezó a buscar trabajo hasta que consiguió el empleo de instructora de aeróbics. Trevi se reunió de nuevo con Sergio Andrade para mostrarle su propuesta como solista. El nombre de este grupo hace una referencia en tono de burla hacia el libro de Boquitas Pintadas del escritor argentino Manuel Puch, donde habla de sexo y prostitución, un nombre no adecuado para esas muchachitas menores de edad en ese entonces. La música confrontativa y las letras provocativas de Trevi resonaron en la juventud mexicana. Los temas que abordó fueron crudos y a menudo abordaron cuestiones sociales como el machismo, la desigualdad de género y la pobreza. Aunque controvertida, su música reflejó las realidades de muchos y obtuvo una importante base de fans en todo el país. A medida que su carrera se disparó, su vida personal también se convirtió en un huracán de escándalo. Los rumores de relaciones inapropiadas y explotación sexual que involucraban a Andrade llevaron a la caída de Trevi. 1989 a 1992, primeros trabajos discográficos. Comenzó en 1989 las grabaciones de su primer álbum en los estudios Haddad de Glendale, California, bajo la dirección y realización de Andrade.
Gloria compuso todos los temas e incluyó una adaptación al español de Satisfaction, Satisfecha, de los Rolling Stones y Last Kiss, El último beso, de J. Frank Wilson and the Cavaliers. La producción independiente se vendió como una obra terminada a la discográfica RCA Victor, adquirida posteriormente por BMG Ariola. Tras varios meses de postergación en el lanzamiento de su álbum debut, finalmente en el mes de agosto de 1989, la discográfica BMG Ariola publicó su primer LP titulado ¿Qué hago aquí? En diciembre del mismo año, Televisa le dio la bienvenida y se presentó con el tema de Doctor Psiquiatra en el programa musical Siempre en Domingo conducido por Raúl Velasco. En 1990, inició su primera gira de presentaciones personales, junto con Sergio Andrade inició la grabación de su segundo disco durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en Glendale, California. Su segundo álbum, titulado Tu Ángel de la Guarda, se publicó en mayo de 1991 e incluye temas como Tu Ángel de la Guarda, tema que da nombre al disco, Pelo Suelto, Agárrate, entre otros. Para la promoción del disco viajó por primera vez al extranjero visitando países del continente americano, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Panamá, Guatemala, Venezuela y Costa Rica entre otros. El 17 de diciembre de 1991 se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En el verano de 1992, presentó su tercer álbum de estudio producido por Sergio Andrade y titulado Me Siento Tan Sola. Se promocionó con lo sencillo, Zapatos Viejos, Con los Ojos Cerrados y Me Siento Tan Sola. Trevi promocionó este material en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico y Centroamérica. En 1993, la cantante fue seleccionada por la prensa chilena como reina del Festival de la Canción de Viña del Mar. Asimismo, se presentó en el Teatro Paramount del Madison Square Garden de Nueva York y en ciudades como Washington, Los Ángeles, El Paso, Dallas y en numerosos lugares de la Unión Americana, con una gira que la llevó a escenarios como el Anfiteatro de los Estudios Universal en California, San Antonio, Sacramento, Texas, Chicago, Illinois y por primera vez en el Hotel Riviera de Las Vegas, Nevada. Celebró sus primeros 5 años de trayectoria artística con un concierto en el Teatro Fundidora de la ciudad de Monterrey. Presentó su cuarto álbum de estudio titulado Más Turbada que Nunca en enero de 1994 en México, bajo la producción de Sergio Andrade. La presentación del disco fue realizada en la capital mexicana en donde asistieron personajes como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Se promocionó con sencillos como La Papa sin Catsup y El Recuento de los Daños. Esta producción causó polémica debido a sus letras extravagantes, irónicas, plenas de intencionadas metáforas y crudas realidades. El disco incluía 12 canciones con ritmos que van desde el rock, baladas rock, hasta temas funk y baladas. La temática del álbum reflejaba vivencias cotidianas con el lenguaje popular mexicano. Sergio Andrade produjo su último álbum de los años 90, titulado Si me llevas contigo. El disco fue grabado en un estudio casero en Cuernavaca y en Los Ángeles, California. Recibió su lanzamiento en noviembre de 1995 por la discográfica BMG Ariola. Las 10 canciones de la producción incluyen temas que abordan la homosexualidad religiosa, crisis económicas y corrupción política. Ella que nunca fue ella y Si me llevas contigo fueron los únicos 2 sencillos del álbum. Ambos temas son baladas que tuvieron un éxito moderado en las radios. Lloran mis muñecas fue planeado como tercer sencillo, pero fue cancelado debido a que era un tema alusivo al suicidio. Varios proyectos se truncaron debido a la enfermedad de su representante. Entre los planes cancelados destaca la grabación de una telenovela protagonizada por Trevi bajo el título Gloria de Los Ángeles que se estrenaría en marzo de 1996, a través de la señal de TV Azteca. El 13 de marzo de 1996, anunció que se retiraba de los escenarios por motivo del cáncer en la columna vertebral que padecía Andrade. Ofreció sus 2 conciertos de despedida en el Auditorio Nacional, el 16 y 17 de marzo, frente a más de 7,000 seguidores.
Tras negociaciones con Televisión Azteca, en agosto del mismo año, firmó un contrato de exclusividad con Televisa. De acuerdo con el contrato, en 6 años, se comprometía a hacer 4 telenovelas, 6 películas y a conducir un programa en horario estelar. El 16 de septiembre de 1996, regresó a la pantalla chica como la estrella mejor pagada de la televisión mexicana con Zero Remix. El programa era una reedición estilo siglo XXI de Cetu de los años 80, en el cual se presentó por primera vez en televisión. Las emisiones concluyeron el 3 de enero de 1997. Conocida cariñosamente como El Fenómeno Trevi, su inocencia contaminada y su carrera en ruinas, Gloria se encontró tras las rejas en Brasil librando una batalla de extradición contra el gobierno mexicano. Durante todo su encarcelamiento, Gloria mantuvo su inocencia. Aprovechando su carisma, capturó los corazones tanto de sus críticos más acérrimos como de sus fanáticos más leales. Por tanto, no fue una sorpresa que la sensacional historia de su vida se convirtiera en el tema de Trevi Ana Valderrama, una película que revivió su tumultuoso viaje. En 2002, después de 4 años de encarcelamiento, Gloria fue absuelta de todos los cargos en Brasil y puesta en libertad. Su camino hacia la redención no se detuvo ahí. Se publicó la tan esperada autobiografía, Gloria, seguida de una recopilación en doble disco de sus grandes éxitos. El genio artístico entretejido en cada tema no solo atestiguó su increíble talento, sino que también marcó la resistencia de su legado musical. Hoy, Gloria Trevi no es solo un fenómeno musical, ella es un símbolo de valor, resiliencia y la fuerza para resurgir de las cenizas. En un concierto icónico de 2009, más de 18.000 fans se reunieron para compartir su triunfal regreso al escenario, un evento que subrayó su perdurable popularidad. A lo largo de los años, Gloria ha lanzado la impresionante cifra de 12 álbumes de estudio, 7 álbumes recopilatorios y numerosos sencillos de éxito. Ha sido honrada con innumerables nominaciones en prestigiosas ceremonias de premios, ganando varios premios Grammy latinos y mexicanos a lo largo de su carrera. La historia de Gloria Trevi no es solo una meliflua sinfonía, sino también una balada profundamente hermosa. Es una historia de desamor, triunfo, caída y un resurgimiento sin precedentes. Su historia es el cenit del dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Hoy en día, no solo se erige como un célebre ícono del pop latinoamericano, sino también como un faro de esperanza y éxito nacido de la adversidad. Aparte de su genio musical, participa activamente en los esfuerzos humanitarios. Gloria defiende las causas sociales y, a menudo, utiliza su música como una poderosa herramienta de defensa. Su fundación, Casa de la Protección Gloria Trevi, está comprometida con la protección de los derechos de las mujeres, demostrando su compromiso inquebrantable de empoderar a quienes comparten su viaje de la opresión a la libertad. Gloria Trevi es verdaderamente una fuerza a tener en cuenta. Con sus conmovedoras baladas, su imagen poco convencional y su espíritu alegre, demuestra sin duda que vale la pena celebrarlo. Ya sea caminando por la alfombra roja o rasgueando su guitarra, ata y pulsa con una energía que es su firma, innegablemente Gloria. Al concluir este viaje a la vida de Gloria Trevi, su historia es un testimonio del innegable espíritu humano y el poder de la música para sanar. La carrera de Trevi, una mujer que ha superado la agitación personal y ha conseguido un inmenso número de seguidores, da fe de su fuerza, resiliencia y poderosa innovación musical. Es en sus melodías difíciles y confusas donde mejor se presencia la grandeza de Gloria. La audaz aceptación de sus propias pruebas y tribulaciones y la melodía de su talento incomparable la han convertido en la estrella de renombre mundial que es. Gloria no es solo el espejo de su época, sino también la brújula que señala el camino hacia un futuro que defienda la individualidad y la resiliencia. El éxito de Gloria allanó el camino para muchos artistas latinoamericanos y cambió el curso de sus carreras. Su forma de expresar emociones a través de la música, arrojar luz sobre cuestiones sociales y defender la igualdad de género ha creado un legado notable para ella, así como su colorido y lleno de acontecimientos a través de la vida y la música. Gloria se eleva por encima de la oscuridad de su pasado, un testimonio del movimiento de un trato más poderoso que el dolor.
con su pura determinación, le dio la vuelta al destino, demostrando que, independientemente de las adversidades que enfrente, el mundo es de hecho el escenario para crear magia. En resumen, la vida de Gloria Trevi es una gran saga que narra su triunfo sobre la adversidad. Desde los bares llenos de humo de México hasta las salas de conciertos más grandiosas del mundo. Ha actuado con impecable pasión, escribiendo melodías atemporales que reflejan su resistencia y espíritu infatigable. Gloria pone en primer plano con orgullo sus adversidades pasadas, irradiando un aura que grita de una voluntad inquebrantable. Un testimonio duradero de su persistencia, su historia se ubica en los nichos sagrados de quienes hacen música no solo por la fama, sino también para forjar una conexión duradera con sus audiencias basada en experiencias compartidas y enmiendas iguales. No importaba que alguna vez fuera un símbolo de controversia. Sus fans vieron compasión y resiliencia en sus ojos. De las pruebas y tribulaciones del viaje de su vida surgió una Gloria experimentada en profundidades de emociones humanas, una que canta no solo con su voz sino con todo su ser. Al igual que el Fénix resucitando de las cenizas, Gloria Trevi se encuentra allí, bajo el foco de su música, como un monumento viviente a la fuerza y la tenacidad. Desde los tonos sombríos de la desesperación, ha dado una vida que resuena con los colores vibrantes de la esperanza. Su historia, siempre un testimonio inspirador de que uno nunca termina del todo mientras tenga su resolución. La historia de Gloria continúa resonando en las almas de los amantes de la música y las aspirantes a estrellas. No por las alturas que alguna vez alcanzó ni por las bajas que tuvo que soportar, sino por su espíritu implacable que incita a la fortaleza y la determinación, un espíritu que permanece trémulamente inquebrantable a pesar de lo peor de sus días. Con un éxito espectacular y un fracaso abrasador, la nota resonante de la vida de Gloria Trevi es de triunfo. Su música, una representación convincente de sus luchas y triunfos, la inmortaliza como faro guía para aquellos que creen que la música es su salvación. Ella reverbera una melodía, fomentando el coraje y la resiliencia entre sus oyentes, dejando ecos de inspiración en su rastro. Gloria, fracaso, amor, inocencia, culpa, el espectro de la vida de Gloria los resume todos. La melodía de su vida resuena brillantemente, mostrando no un lamentable lamento de los tiempos pasados, sino un testimonio de un individuo resonante y triunfante que conquista las adversidades y se eleva hacia el cenit del éxito con una determinación inquebrantable. Al recordar el viaje de la vida de Gloria, vemos a una mujer que se atrevió a soñar, que luchó contra obstáculos insuperables y salió victoriosa. Su vida es una sinfonía de triunfo resonante, una melodía de resiliencia estelar que resuena en todos los continentes y una rapsodia icónica que encanta e inspira a las generaciones venideras. La extraordinaria vida de Gloria Trevi sigue sirviendo de inspiración para muchos, destacando la importancia de la perseverancia y arrojando luz sobre el hecho de que se pueden dibujar melodías de triunfo incluso en medio de la adversidad. El arco argumental actual de su vida, una historia clásica de un fénix que surge de sus cenizas, garantiza que el legado de Gloria seguirá cautivando al mundo. De hecho, es una historia de espléndido triunfo, extraordinaria resiliencia y prodigioso talento. Cada capítulo está repleto de ejemplos de su espíritu indomable y lleno del optimismo que caracteriza su estilo musical. Verdadera vanguardia de la determinación, sirve como un innegable modelo a seguir, un faro para quienes oscilan y menguan entre la desesperación y la esperanza. El espíritu inquebrantable de Gloria Trevi, su rotunda determinación de superar las adversidades y compartir las inestabilidades humanas emocionales la convirtieron en una figura modelo icónica para sus fans. Desafió los estereotipos, convirtiendo su sufrimiento en pasión, una historia de éxito que resuena más allá de los límites de su carrera, dejando una huella notable en las arenas del tiempo. Reavivar sueños a partir de cenizas, cuidar la arena de un fénix y empuñar cuerdas vocales con la magnitud de un huracán, tal es la leyenda de Gloria Trevi. En una carrera que abarca más de 3 décadas, se puso varios personajes, la baladista más suave, el ícono del pop autorizado y la rebelde incandescente. En medio del foco deslumbrante y los aplausos atronadores, Gloria se mantiene erguida, simbolizando el empoderamiento, la resiliencia y la capacidad innata para superar las adversidades de la vida.
Asegurando el epítome del ascenso de las luchas de la vida, su legado trasciende sus obras maestras musicales, inspirando a millones de personas en todo el mundo a atreverse a soñar y superar sus circunstancias. Al igual que la música que elabora, melodías intrincadamente tejidas con hilos de resiliencia y esperanza, triunfo y adversidad, la vida de Gloria Trevi sirve como un testimonio cautivador de la esencia misma de la música, una mezcla única de armonías y disonancia que conmueven el alma, hace eco de la experiencia humana e inspira fuerza y resiliencia. De la pobreza a la riqueza, del favor a la vergüenza, de la oscuridad al centro de atención, la vida de Gloria es un testimonio de la capacidad humana de perseverancia y triunfo frente a la adversidad. Rebosante de talento en bruto, belleza encantadora y valor implacable, cada uno de sus capítulos, reluciente de espíritu, continúa narrando historias de inspiración en versos sinfónicos. Su vida, una sinfonía de notas altas y bajas, tempos rápidos y lentos, crescendos de victoria y diminuendos de pérdida, contribuye en igual medida a una encantadora saga, a de Gloria, una saga de supervivencia y una saga del espíritu humano. Justo cuando canta una canción de alegría y angustia, escribe la melodía de su vida con el ritmo de los latidos de su corazón. Si llegaste al final de este video, considera suscribirte y comparte para ayudar a crecer este canal. Un saludo y hasta el próximo video.